La Dosis, tu podcast de ciencia. Dirige George Gaitán. La Dosis. Y hoy le toca el turno a la droga sintética de moda, el fentanilo. Para que logre entender el contexto del fentanilo y de todo lo que vamos a hablar hoy, es necesario que escuche los capítulos anteriores en donde hablamos de los opioides y opiáceos, es decir, de la heroína, la morfina y todas las sustancias que pertenecen a esa misma familia molecular. Porque lo primero que tenemos que decir del fentanilo es que es un opioide sintético. ¿Qué significa que sea opioide? Pues que su estructura molecular es muy similar a la de la heroína, la morfina, la codeína y las sustancias que ya mencionamos en los capítulos anteriores. Y cuando decimos que es sintético, significa que esta sustancia, o sea, el fentanilo, no es fabricada por ninguna planta ni por ningún animal en la naturaleza. Esta sustancia es fabricada en los laboratorios por el ser humano, o sea, nosotros mismos nos dio por inventarnos el fentanilo. El fentanilo tiene una toxicidad muy alta porque causa una sobredosis que puede llegar a ser mortal con tan solo 2 miligramos de la sustancia, y la mortalidad del fentanilo radica en uno de los efectos que genera. El fentanilo genera una disminución de la frecuencia respiratoria y puede llegar a niveles tan bajos que le puede ocasionar la muerte. Los usos del fentanilo eran netamente hospitalarios, bajo supervisión médica, porque el fentanilo se utilizaba como anestésico para operaciones, o sea, sobre todo para el dolor postoperatorio en cirugías que involucraban, digámoslo así, una gran invasión del cuerpo humano. Por lo tanto, durante la recuperación los dolores iban a ser muy fuertes en el paciente y solamente en el contexto hospitalario se suministraba el fentanilo con dosis muy pequeñas, entre 1,5 a 5 microgramos por kilogramo de peso del paciente. Estamos hablando de microgramos, y la dosis que se considera mortal o letal es cuando se aproxima a los 2 miligramos. Ahí ya estamos hablando de una sobredosis de fentanilo. Y para entender cómo es que el fentanilo actúa dentro del cuerpo humano, tenemos que mencionar algunos aspectos técnicos y los voy a ir separando para tener claridad. Entonces, primero miremos cómo funciona el dolor en el cuerpo humano. El dolor tiene una vía ascendente y una vía descendente. ¿En qué consiste la vía ascendente del dolor? Entonces haga de cuenta que usted tiene sus deditos y que le pinchan un dedo. En ese momento los nervios que están en la punta del dedo perciben el pinchazo y mandan una señal a través de un cable. Ese cable es el nervio, que no es más que el axón de una neurona. Y esa neurona desemboca en la médula espinal, o sea, en los huesitos de la columna, para que me entienda. Ahí termina esa neurona. Esa se llama neurona presináptica, porque esa neurona se conecta con otra que está pasando todos los huesitos de la columna. Me explico. Un cable es el que viene desde el dedo hasta la columna y otro es el que sube por la columna hasta el cerebro. En donde se unen esos dos cablecitos decimos que se genera una sinapsis, es decir, una neurona se conecta con la otra o se comunica con la otra y envía una señal. Y esa comunicación, esa transmisión de señal entre las dos neuronas, justo ahí, en donde empiezan los huesitos de la columna, es lo que llamamos sinapsis. Entonces, la neurona presináptica lleva el mensaje desde el dedo, desde la parte donde se pinchó, hasta donde empieza la columna vertebral. Y desde ahí en adelante, hacia arriba, sube otra neurona, que es la postsináptica, que sube por toda la médula espinal hasta el cerebro. Y en el cerebro, todas esas señales llegan al tálamo, que sería como una central de comunicaciones. Entonces allá llegarían todas las señales y el tálamo las distribuye para diferentes partes del cerebro dependiendo de lo que signifique cada señal.
Entonces el tálamo va a mandar esa señal a dos zonas. Primero a la amígdala, que es la que maneja las emociones. Por eso es que dentro de sus emociones no es tan chévere pincharse el dedo o machucarse el dedo. La amígdala es la que genera ese sentimiento de no estar contento con lo que pasó. Pero el tálamo también envía otra señal a la parte superior de la corteza somatosensorial primaria. Así se llama esa parte del cerebro, que está en la parte de arriba de la cabecita. O sea, toques encima de la cabecita y por ahí está la corteza somatosensorial primaria. Y en esa parte del cerebro se analiza la señal y después empieza la vía descendente del dolor. La vía descendente del dolor es la respuesta ante la señal de dolor. Y esa respuesta lo que hace es activar la liberación de unas sustancias que tienen que atenuar el dolor. No es que el dolor desaparezca totalmente, busca atenuarse. Y esas sustancias son los opioides endógenos. ¿En dónde se origina la liberación de esos péptidos opioides endógenos? Exactamente en la sustancia gelatinosa donde se hacía la sinapsis. ¿Se acuerdan que en la vía ascendente había una neurona presináptica y una postsináptica y que se conectaban justo en donde empezaban los huesitos de la columna y en donde inicia la médula ósea? Pues hay una zona que nosotros llamamos la zona gelatinosa en donde sucede la sinapsis y justamente ahí es donde se produce la liberación de estos péptidos opioides endógenos. Opioides significa que parte de su estructura molecular va a ser similar a la de la morfina y la heroína. Y al ser endógenos significa que son producidos dentro de nuestro cuerpo. Y aquí ya nos toca empezar a distinguir entre opioides endógenos, que son los que producimos nosotros, y opioides exógenos, que son los que llegan de afuera del cuerpo y no son los que nosotros producimos. Y entonces, ya teniendo claro cómo funciona el dolor dentro del cuerpo humano con la vía ascendente y la vía descendente, ahora sí podemos decir cómo es que se suministra el fentanilo. De momento hay 5 mecanismos para administrar el fentanilo al cuerpo. Está el mecanismo intravenoso, es decir, por una jeringa directo a la sangre; intramuscular, también con una jeringa, pero entonces ya al tejido muscular; transdérmico, o sea, con parchecitos a través de la piel y la piel va absorbiendo la sustancia; o epidural, a través de una inyección en la columna, que es lo que más se utilizaba en operaciones. Por ejemplo, para las mujeres que van a tener cesárea, la anestesia se aplica de forma epidural. Y también hay una vía intratecal, que es a través de las membranas de la médula espinal. Entonces también una inyección que atraviesa la columna hasta llegar a las membranas que cubren la médula ósea, y entre esas membranas se deposita la sustancia. El fentanilo tiene unas propiedades muy bárbaras. Primero que todo, el efecto máximo se consigue más o menos a los 5 minutos. O sea, cuando usted se suministra fentanilo, el efecto empieza a sentirse después de los 30 segundos. La acción inicia muy rápido. Más o menos a los 5 minutos usted está sintiendo los efectos completos del fentanilo, pero la duración de este efecto es muy corta. Como el fentanilo es muy soluble en lípidos, incluso es más soluble que la morfina en lípidos. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que el cerebro de nosotros tiene una alta concentración de lípidos. O sea, lípidos son grasas y nuestro cerebro tiene mucha grasa. De hecho, las neuronas en el axón tienen un recubrimiento de mielina, que es un lípido, es el aislante. Es que las neuronas son como cables que transmiten impulsos eléctricos. Entonces, para que no hagan cortocircuito cuando se acercan unas a otras, estas deben tener un recubrimiento igual que los cables de la luz. Si los cables tienen un caucho, pues las neuronas tienen un lípido, y ese lípido es la mielina, y el cerebro está inundado de neuronas, por lo tanto está inundado de lípidos. Si el fentanilo tiene una alta solubilidad en lípidos, significa que puede permear muchas capas del cerebro con mucha más facilidad que otros opioides. Y la eliminación del fentanilo del cuerpo más o menos se calcula entre 185 y 220 minutos, o sea, entre 3 y 4 horas. A las 4 horas usted ya ha eliminado el fentanilo de su organismo. Entonces, analizando estos datos, lo que podemos concluir es que el fentanilo es altamente permeable en el cerebro y en el sistema nervioso. Su efecto es muy corto y se elimina muy rápidamente. Por lo tanto, si usted quiere mantener el efecto, tiene que estarse suministrando fentanilo muy constantemente. Y antes de seguir, quiero hacer una aclaración entre dos términos: opiáceos
y opioides. Si bien los opiáceos son el conjunto de sustancias que de forma natural se obtienen desde la savia de las amapolas, dígase la morfina, la tebaína y las demás sustancias que están en el látex de la amapola, en la savia de la amapola, en la leche que da la parte redondita de la amapola. Esos son los opiáceos, los que están de forma natural en las amapolas. Y los opioides involucran las sustancias sintéticas, es decir, las que nosotros hemos diseñado en los laboratorios, pero aparte de las sintéticas es que el término opioides es como una sombrilla que abarca más cosas. No solamente están las sustancias sintéticas. Los opioides van a ser cualquier sustancia capaz de adherirse y causar una reacción en los receptores de opio del cuerpo humano. Es que nuestro cuerpo por dentro tiene unos receptores chiquiticos distribuidos en muchas partes del cuerpo y se activan cuando cierta molécula con cierta forma específica entra ahí y activa la acción de ese sensor. Entonces cualquier molécula que entre en ese receptor, en ese sensor y logre generar un estímulo o una respuesta ahí, vamos a decir que son opioides. Y hay sintéticos, hay endógenos que son los que produce nuestro cuerpo y los exógenos que son los que no produce nuestro cuerpo y pueden ingresar desde el exterior. Pero entonces, ¿cuáles son esos receptores? Se conocen 5: los receptores kappa, los receptores delta, los receptores mu, los epsilon y los sigma. Pero para el fentanilo me interesan mucho los receptores mu. Todos estos receptores están en las células, en diferentes tejidos del cuerpo, en el cerebro obviamente, y estos receptores fueron descubiertos cuando se empezó a investigar sobre el sistema opioide endógeno, porque el sistema opioide endógeno es el que regula las sensaciones de dolor dentro del cuerpo humano. Entonces allá podemos darnos cuenta que el cuerpo fabrica sus propios opioides, y dentro de los opioides que genera normalmente, o sea, dentro de los opioides endógenos encontramos endorfinas, encefalinas, dinorfinas, que son como los grupos o las familias de opioides endógenos más comunes, pero también encontramos las orfaninas y las endomorfinas. Bueno, aquí de hecho endorfina significa morfina endógena, teniendo en cuenta que si son opioides pues deben tener una estructura molecular muy similar a la de la morfina. Y entonces, ya teniendo claro que existen unos receptores de opioides dentro de nuestro cuerpo, que existen unas sustancias que nosotros mismos fabricamos, ahora sí podemos decir que estos péptidos opioides se unen básicamente a 3 de esos receptores: a los receptores mu, a los receptores delta y a los receptores kappa, que son los que están involucrados en el control del dolor y de otras funciones. Si fuera solamente que estos receptores controlaran la respuesta ante el dolor, digamos que el problema no sería tan grave. El problema es que esos mismos receptores intervienen en funciones como la homeostasis, la proliferación celular, el control cardiovascular, la respuesta inmune y el estrés. Miremos cómo actúan los opioides en general. Tenemos 4 formas de acción. Tenemos unos que son agonistas puros, otros que son antagonistas puros, otros que son agonistas parciales y otros que se comportan como agonistas y antagonistas. Entonces, vamos a explicar cada una de las 4 funciones como para saber en dónde encaja el fentanilo. Los primeros, los agonistas puros, son las moléculas que al llegar al receptor logran activar 2 receptores al tiempo, o sea, los 2 receptores al tiempo, y en los 2 generan una respuesta positiva. Contrarios a ellos tenemos los antagonistas puros. Son moléculas que encajan en el receptor pero la tapan y no generan ninguna respuesta. A ver, como para que me entienda la idea, haga de cuenta que usted tiene la cerradura de su casa, la chapa donde mete la llave para abrir la puerta. La llave es el agonista porque es el que genera la acción de abrir. La llave ingresa, encaja perfectamente y abre la chapa. Un antagonista puro sería aquel que también logre ingresar, pero la deja bloqueada. Es decir, métale un palillo, métale un palo, métale algo para que bloquee el ingreso de las llaves. Sí, el antagonista ingresa, pero no genera ninguna función. Deja bloqueado el receptor. Eso es un antagonista puro. Entonces ya sabe exactamente. El agonista es el que genera la respuesta, sería como la llave, y el antagonista sería como el palito que usted metió ahí para bloquear la cerradura. Ingresó, lo tapó, pero no generó ninguna acción.
Hay otros que son agonistas parciales, es decir, ingresan al receptor, son moléculas que encajan parcialmente, no tapan todo el receptor o el conjunto de receptores, entonces van a generar acción solamente en uno de los receptores, más no en el conjunto de receptores. Y tenemos los agonistas antagonistas, o sea, los que se comportan como agonistas y antagonistas. Entonces, estas moléculas ingresan al receptor o al conjunto de receptores y activan algunos, mientras que a otros los bloquean. Teniendo claras estas 4 funciones, ahora sí ubiquemos el fentanilo. Desgraciadamente el fentanilo es un agonista puro. Es ese tipo de molécula que ingresa al conjunto de receptores y los activa todos. Y estos receptores los encontramos pues básicamente en todo el sistema nervioso central. Están en la médula espinal, están en el cerebro, están en la zona intestinal, en los pulmones, en las gónadas. O sea, las gónadas son los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. Están en los linfocitos, están en la placenta. O sea, tenemos estos receptores por todo el cuerpo. Por eso los efectos del fentanilo son tan variados, porque generan unos estímulos y unas respuestas en diferentes sistemas del cuerpo humano. Y si vamos escarbando un poquito más, encontramos que el fentanilo es agonista básicamente en 2 receptores, en los mu1 y los mu2. O sea, es que para completar, si yo les digo receptores mu, no es que solamente existe un receptor mu, no, hay varios tipos de receptores mu. Nos vamos a centrar en el mu1 y en el mu2. El mu1 es el que se encarga de la regulación de la temperatura. En este caso, el fentanilo genera una disminución de la temperatura corporal. 2. Genera miosis, o sea que la pupila se vuelva chiquitica, la pupila del ojo. 3. Genera una analgesia. 4. Impide la liberación de prolactina. 5. Es el que maneja las dependencias físicas. Y los receptores mu2 intervienen en la bradicardia o en la hipotensión, en la depresión respiratoria. Ahí cuando yo les decía que baja la frecuencia respiratoria. Genera una disminución de la motilidad intestinal, o sea, en palabras más castizas, genera estreñimiento. Eso es una disminución de la motilidad intestinal, es el estreñimiento. Controla el vómito y regula el apetito. Entonces, si el fentanilo me ataca a estos 2 receptores, vamos a tener problemas en la regulación de la temperatura, en la miosis, en la analgesia, en la liberación de prolactina, en la dependencia física, en la bradicardia, la hipotensión, depresión respiratoria, disminución de la motilidad intestinal y problemas con el vómito y la regulación del apetito. Y entonces aquí ya podemos hacer la lista de los efectos adversos por consumo de fentanilo. Y aclarando que los primeritos que menciono son los más comunes y los últimos que voy a mencionar son los que se presentan de manera más esporádica, o sea, pero igual se presentan. Entonces, después de haber consumido fentanilo, la persona puede sufrir de somnolencia, dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, estreñimiento, sudoración, fiebre, picor espontáneo de la piel, o sea, de la nada. Experimentan fatiga tanto a nivel físico como a nivel cerebral, nerviosismo, falta de apetito, dolor estomacal, sequedad en la boca y alteraciones en los estados de ánimo, por ejemplo, euforia de la nada, pérdida de la memoria, insomnio, alucinaciones, temblores, trastornos para poder hablar, alteraciones en la tensión arterial, diarrea, reducción de la frecuencia respiratoria, que es lo que vuelve letal al fentanilo, alteraciones en el ritmo cardíaco, que es lo que conocemos como la bradicardia, vasodilatación, retención de agua, o sea, de líquidos dentro del cuerpo, sensación de frío, delirios, excitación, astenia, que es una sensación generalizada de cansancio, de fatiga física, psíquica, depresión, ansiedad, disfunción sexual, convulsiones, alteraciones de la visión, depresión o una parada respiratoria, una secreción de orina reducida porque el cuerpo está reteniendo líquidos y oclusión intestinal. Ya sabiendo cómo funciona el fentanilo dentro del cuerpo, ahora sí miremos cómo se genera la adicción, que de entrada sí les puedo decir que la adicción al fentanilo no se puede tratar caseramente ni con fuerza de voluntad esperando a ver si usted solito deja la adicción. La adicción al fentanilo es tan fuerte y el síndrome de abstinencia que genera es tan fuerte que debe ser tratado clínicamente, y en ese momento se está manejando un tratamiento con naloxona, obviamente bajo control médico. Entonces, para hablar de la adicción
En el caso del fentanilo, debemos aclarar la función de dos neurotransmisores, el GABA y el glutamato. Entonces ahí espera un momentico, pero le hago un paréntesis porque le voy a explicar qué es un neurotransmisor. Cuando les di el ejemplo del dedo que era pinchado y que esa señal se transmitía por un cablecito desde el dedo hasta la columna y que allá ese cablecito se tocaba con otro y ahí se generaba una sinapsis en esa comunicación entre los dos cables cuando pasa la señal de un cable a otro. Bueno, de hecho no es que las dos neuronas hagan contacto, los dos cablecitos no están haciendo contacto, ellos se ponen de frente y casi hacen contacto, pero no se tocan. De una neurona a otra, el mensaje tiene que brincar, tiene que ser transmitido y ese mensaje es llevado por un neurotransmisor. Por eso se llama neurotransmisor, porque es el que transmite el mensaje de una neurona a otra. Es como si usted llegara hasta la puerta de su casa y mandara el mensaje con un mensajero a la casa del frente. Entonces vamos a ver que hay dos neurotransmisores, el GABA y el glutamato. O sea, no es que existan solo dos, hay muchos. Lo que pasa es que en este momento me interesa explicar el glutamato y el GABA porque la función de ambos es contraria. O sea, el uno es el antagonista del otro. El glutamato cumple una función excitatoria, es decir, el neurotransmisor glutamato va a excitar ese mensaje entre las neuronas, va a decirle a la neurona que siga mandando el mensaje y lo manda con más fuerza, mientras que el GABA hace la función opuesta, va a decirle a la neurona que no envíe más ese mensaje. Entonces, si entendemos cuál es la función del glutamato y el GABA, que son antagonistas, o sea que son funciones opuestas, otra vez, si el glutamato es excitatorio, lo que incita es a la neurona a seguir mandando el mensaje, mientras que el GABA cumple una función de inhibidor y lo que hace es decirle a la neurona que no mande más el mensaje. Ahora sí, el fentanilo se pega a los receptores mu de una área específica del cerebro que es el área tegmental ventral. Desde allá el GABA se deja de producir, o sea, ya no hay quien inhiba. Vamos a ver qué es lo que no inhibe, pero algo se deja de inhibir. Se deja de inhibir la producción de dopamina en el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es una parte del cerebro que está más hacia el frente y controla toda la producción de dopamina porque en ese núcleo es donde se generan las respuestas de placer ante ciertas acciones que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos para poder sobrevivir es recompensado por la dopamina. En otras palabras, cuando usted come, cuando usted hace ejercicio, cuando usted tiene sexo porque necesita procrear la especie, cuando usted interactúa con otros seres humanos, todas estas acciones pequeñas son las que le permiten a usted sobrevivir porque pues usted necesita comer, necesita hacer ejercicio, ¿sí? Si usted no recompensa esas acciones, muy posiblemente usted se va a extinguir. Entonces, el cerebro desarrolló un mecanismo para potencializar esas acciones y que se vuelvan a repetir, y ese mecanismo es el sistema dopaminérgico, es el sistema de recompensa. Cada vez que usted hace una acción necesaria para su supervivencia, el cerebro la recompensa con placer, y esas acciones de recompensa se manejan desde el núcleo accumbens, o sea, desde allá se controla el placer y la liberación de dopamina. ¿Qué pasa si las neuronas que están allá producen dopamina como locas? Pues que en cualquier momento se va a sentir placer y no va a haber una distinción entre actividades vitales y actividades no vitales. Por lo tanto, alguien tiene que indicarle al núcleo accumbens cuándo no producir dopamina. Esa función es la que se cumple desde el área tegmental ventral generando GABA. Allá en el área tegmental se genera GABA que es enviada al núcleo accumbens para que se deje de producir dopamina. Ahora sí, si los péptidos opioides como el fentanilo llegan a los receptores mu que están allá en el área tegmental y allá se deja de generar GABA, nadie va a controlar la producción de dopamina y entonces en el núcleo accumbens se empieza a generar dopamina como locos y se empieza a sentir demasiado placer por la liberación descontrolada de dopamina. Y si fuera que el problema parara solamente ahí en que hubo un pico de dopamina, un exceso de placer, pero es que los receptores de dopamina que están en todo el cuerpo y en el cerebro, o sea, si la dopamina se libera y alguien la tiene que percibir para generar ese placer, hay unos receptores de dopamina. Cuando la lluvia de dopamina es tan intensa, esos receptores parece que se volvieran tolerantes, es decir, como hay tanto, digamos que se empiezan a quemar
y para generar un estímulo otra vez necesitan concentraciones más altas. Es como cuando usted le ponen un bombillo al frente de los ojos, después usted queda encandelillado. Cuando usted ve el bombillo, cuando usted ve el sol, usted queda encandelillado porque hubo una sobreestimulación de esos nervios allá en el ojo. Eso significa que hubo una tolerancia, y cuando usted va a mirar hacia un lugar más oscuro no ve absolutamente nada porque sus receptores ópticos quedaron saturados. Eso es tolerancia. Lo mismo le sucede a los receptores de dopamina en el cerebro. Cuando hay una lluvia de dopamina tan grande, tan descontrolada, ellos quedan saturados y desarrollan tolerancia, y para volver a sentir necesitan dosis mucho más altas de dopamina. ¿Y cómo conseguimos una liberación más fuerte de dopamina? Pues si la lluvia inicial de dopamina la generó un opioide, pues vamos a necesitar una cantidad mayor de ese opioide para generar una cantidad mayor de dopamina. Por eso, las dosis de opioides en el caso de los adictos deben ir subiendo para poder alcanzar la misma sensación, porque se desarrolla una tolerancia en los receptores de dopamina del cerebro. Y aparte de esta dependencia física, se genera una dependencia psicológica. A ver, el cuerpo estaba diseñado para recompensar sus actividades deportivas, sus actividades sociales, su acción de comer, todo esto que le genera placer a usted. Lo recompensaba con unos péptidos opioides diseñados por el cuerpo y que tenían una potencia de acción apenas necesaria, apenas medida para su cuerpo. Cuando llega un opioide exógeno que tiene una potencia mayor, eso lo descontrola todo. Entonces ya las acciones que usted hacía naturalmente, su cerebro las va a recompensar con un opioide que ya no tiene un potencial de acción ni siquiera es parecido. Entonces esas acciones sociales, de comer, de interactuar con los demás, de tener sexo, de hacer deporte, ya no generan una, como le digo, como una sensación de placer ni siquiera es parecida a la de suministrarse la droga. Y entonces estas acciones vitales pasan a un segundo plano, porque ahora lo único importante es suministrarse la sustancia, porque esa sustancia es capaz de generar 50 veces más placer o 100 veces más placer. Entonces se descontrola el sistema de recompensa del cuerpo y psicológicamente usted ya empieza a depender de suministrarse la sustancia y no va a darle importancia a las otras actividades. Y ahora pasemos al síndrome de abstinencia, ya teniendo claro cómo es que el fentanilo ingresa al cuerpo, cómo es que actúa y cómo es que se genera la dependencia. Podemos entender por qué se genera ese síndrome de abstinencia tan fuerte con el fentanilo. A ver, el cuerpo está acostumbrado ya al opioide para controlar todas las señales de dolor. Si no está el opioide, el cuerpo queda loco y no sabe cómo manejar los estímulos y las respuestas ante el dolor. Cuando no está el opioide en el cuerpo, pues sencillamente no sabe cómo asimilar esas señales y cualquier sensación va a ser interpretada como dolor. Específicamente, cualquier sensación sobre la piel. El solo hecho de que alguien lo toque, ponerse la ropa, sentir la ropa, son captados como señales de dolor. Entonces literalmente todo duele, duele caminar, duele tocarse, duele vestirse. Entonces la sensación de dolor es tan fuerte en todo el cuerpo y eso hace parte del síndrome de abstinencia por los opioides. Aquí estamos hablando del fentanilo. A ese síndrome de abstinencia le tienen un apodo que es el mono, entonces le dio el mono. Es el síndrome de abstinencia por opioides. Y sí, el cuerpo genera unos péptidos opioides para minimizar esa sensación de dolor, pero recuerde que ya los receptores de opioides tienen una tolerancia muy alta, entonces ya ese péptido opioide endógeno no tiene el mismo potencial de acción que tenía la sustancia exógena, o sea, la sustancia que usted se suministraba, y no va a ser capaz de atenuar el dolor así como lo hacía la sustancia. Por eso, por más péptidos opioides endógenos que siga liberando el cuerpo, no va a ser capaz de contrarrestar la sensación de dolor. Incluso uno encuentra pacientes que se golpean contra el piso, contra las paredes, que se muerden, que se lastiman para tratar de sentir más dolor, para obligar al cuerpo a liberar cantidades mayores de péptidos opioides, pero es que ya no son capaces de contrarrestar las señales de dolor. Y ya entendiendo cómo funciona el fentanilo dentro del cuerpo, cómo se genera la adicción física, la adicción psicológica y cómo se genera el síndrome de abstinencia tan fuerte, vamos a aventurarnos en la descripción de la epidemia que hay por adicción a opioides, pero eso lo haremos en el próximo capítulo.